Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que estén viendo este video. Estamos aquí con Javier Milei. La verdad que estoy encantadísimo de poder charlar un poquito con él acerca de unas propuestas macroeconómicas, acerca de un plan de gobierno en específico, que es el plan de gobierno de Verónica Mendoza. Vamos a analizarlo y quiero escucharle a Javier dar su punto de vista económico sobre todo este tipo de propuestas. Por ejemplo, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal estás acá? ¿Qué tal, Mirko? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Encantado de que puedes estar acá, pero ahora sin más dilación, vamos al asunto. Justo acá tenemos propuestas de cambio de constitución y quería leerte, por ejemplo, este inciso, el inciso B, que realmente es algo bastante interesante, que dice lo siguiente. Eliminación de privilegios económicos para grandes empresas, contratos ley, convenio de estabilidad tributaria, otros, luego dice nuevo capítulo económico garantizando la capacidad planificadora y reguladora del Estado en favor del desarrollo nacional en combate a los monopolios. Por ejemplo, solamente tocando ese inciso B, ¿qué te parece? ¿Cuál es la capacidad reguladora del Estado según tu opinión? A ver, a mí me parece que un inciso de estas características es tremendamente peligroso porque en el fondo abre la ventana a la expropiación y básicamente lo que está señalando es que va a violentar los derechos de propiedad. Yo lo voy a explicar. Ahí, digamos, cuando habla de convenios de estabilidad tributaria, voy a explicar qué es eso técnicamente. Cuando vos tenés una empresa regulada, una de las características que tienen los contratos de empresas reguladas, hay una ecuación que se llama ecuación económica y financiera del contrato, donde básicamente, como en general se suele regular por tasa de retorno, ¿sí? Vos haces una inversión, ¿sí? Y eso significa que tu flujo de fondos, ¿sí? Te va a permitir conseguir un retorno igual a tu costo de oportunidad, ¿sí? En ese caso, cuando se establece esa ecuación económica financiera del contrato, que si los flujos fueran el primero negativo y todos los demás positivos, ahí la TIR sería igual al WACC, o sea, es decir, al costo de oportunidad del capital. Básicamente, lo que tiene que ver con los convenios de estabilidad tributaria es que si vos hiciste las inversiones y con esa ecuación económica financiera del contrato, si a vos te tocan los impuestos, ¿sí? Te tienen que compensar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si te suben los impuestos, como eso va a dañar tu ecuación económica financiera del contrato y ya, digamos, tu retorno estaría debajo del costo de oportunidad del capital, básicamente lo que te tendrían que hacer es algo dentro del contrato que te compense ese daño. A eso va a hacer referencia, ¿sí? Los convenios de estabilidad tributaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Levantar esa condición, básicamente lo que hace es abrir la ventana para llevar a cabo procesos expropiatorios, porque en el fondo vos invertiste bajo unas determinadas condiciones y una vez que vos ya hundiste el capital, ahora te expropian vía cobro de impuestos. Esto, digamos, en la literatura está muy conocido, tiene que ver con estos problemas que llaman de inconsistencia temporal, y que cuando los fiscos realizan este tipo de acciones, el resultado es que merma la inversión o la calidad del servicio, es decir, se produce un deterioro en las condiciones del servicio. Entonces, y esto va ligado a la frase que viene después con lo que dice, digo, la capacidad planificadora y reguladora del Estado en favor del desarrollo nacional, el combate a los monopolios. En realidad, esos son monopolios regulados, por lo tanto, si esos monopolios estuvieran causando daño, primero es absoluta responsabilidad del Estado. Segundo, difícilmente, digamos, esos monopolios puedan causar daño, porque como están regulados por el método de la tasa de retorno, ¿sí? Donde la TIR de los activos, ¿sí? O del capital invertido se iguala al WACC, que es el costo de oportunidad del capital, ¿qué es lo que sucede? Lo que se llama la cuasirrenta o el beneficio económico, que es el retorno por encima del retorno del costo de oportunidad del capital, es cero. Por eso, digamos, cuando ustedes calculan el valor actual neto de esos proyectos, da cero, porque justamente se llevan una TIR equivalente al WACC. Y el WACC, digamos, de hecho está regulado. Es decir, y hay condiciones sobre las cuales está determinado ese WACC regulatorio. Es decir, no puede ser cualquier número. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto abre una ventana a la expropiación
de poder modificarle los impuestos y por ende, o modificarle elementos que hacen a la ecuación económica financiera del contrato, y eso a la postre deriva en menos inversiones, en deterioro del stock de capital y por ende en un deterioro de la calidad del servicio. A ver, en Argentina, digamos, esto se hace desde el año 2002 en forma agresiva, y bueno, no por nada en Argentina cada vez la inversión en Argentina es cada vez menor, el deterioro de la calidad de los servicios es cada vez más visible, más notoria. Entonces, la realidad es que esto lo que está bajo el nombre de devolverle la capacidad planificadora y reguladora al Estado, lo que está diciendo es abrir las ventanas a procesos expropiatorios, que no directamente tiene que implicar sacarle la empresa al concesionario, sino que cambiar las condiciones regulatorias que implican un daño sobre las empresas y que en definitiva ello deriva en una caída en la inversión. Y hay que tener en cuenta, porque lo que hace en esto el Estado después se vuelve un espejo para el resto de la economía y por ende, digamos, termina castigando el capital, termina castigando la acumulación de capital per cápita y por ende deriva en menores salarios reales y consecuentemente en peores niveles de ingreso, en mayores niveles de pobreza e indigencia. Digo, y si quieren un buen ejemplo de eso, digamos, les ofrezco ver el caso argentino con las aberraciones que ha practicado el kirchnerismo durante sus 12 primeros años, cosa que no fue revertida por el gobierno de Mauricio Macri y que, digamos, ahora que regresó el kirchnerismo, están nuevamente saqueando al capital. Uf, lamentable, Javier. Y justo con esa línea quería contarte también, por ejemplo, el inciso C de esta nueva constitución. Tiene que ver con los derechos sociales. Dice, pleno reconocimiento a los derechos sociales, derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda digna, a la seguridad social, pensiones. Incluso Verónica Mendoza ha asegurado que va a dar, por así decirlo, el Internet como un derecho humano, porque no se puede lucrar con él. Bueno, ahí esto, digamos, tiene las características de las constituciones socialistas de inicio del siglo XX, digo, como por ejemplo la que había sancionado México o la propia constitución de la Unión Soviética. La realidad es que esos experimentos terminaron muy mal y lo primero que habría que decirle a esta persona es que, a ver, por ejemplo, acá hay algo muy interesante, dice vivienda digna, ¿sí? Derecho a la vivienda digna y un entorno adecuado. ¿Qué es vivienda digna y qué es un entorno adecuado? Porque eso es una clasificación absolutamente subjetiva. Pero al margen de eso, lo que tendría que comprender esta gente, digamos que claramente está peleada con la restricción del presupuesto, es que, digamos, cualquiera de estos derechos que vos quieras dar, alguien lo tiene que pagar. Es decir, no cae de un árbol, no cae del cielo, alguien lo tiene que pagar. Y cuando, digamos, vos necesitas pagar esto, hay tres mecanismos para pagarlo. Una es subiendo los impuestos presentes, los existentes, a las generaciones de hoy. Y la realidad es que todo lo que vos le estés dando por un lado, sí se va a estar perdiendo por otro. Por lo tanto, digamos, lo único que haces es generar una redistribución del ingreso que a la postre termina perjudicando a los más vulnerables. Porque como vos estás aumentando la presión fiscal y eso después deriva en menos inversiones, entonces, digamos, hay menos capital per cápita, hay menos productividad per cápita, hay menores salarios reales y a la postre la gente termina estando muchísimo peor. Digo, por eso, digamos, todos los experimentos socialistas, digo, barra comunistas, fracasaron todos. O sea, ese es digamos, el elemento base que uno debería reconocer acá, que en realidad lo que termina haciendo es perjudicando, ¿sí?, a las personas digamos, que quieren beneficiar. Después, el derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Digo, ¿qué van a ir a punta de pistola a obligar a las empresas a contratar trabajadores? ¿Sí? O, por ejemplo, digamos, si ustedes van a hacer, no sé, una obra de teatro, digamos, si la gente decide no ir a esa obra de teatro, ustedes van a agarrar y van a estar financiando a esos actores, algo muy propio de los socialistas, ¿no? Y eso, fíjate, eso tiene dos consecuencias muy negativas. Primero es en términos de bienestar, porque vos le vas a estar sacando recursos a los individuos para financiar una actividad que ellos no quieren financiar. Por eso no van, porque si no pagarían la entrada e irían.
¿sí? Y la otra, que todavía es muchísimo más grave, digo, vos no te, digamos, no te preocuparías por la calidad del espectáculo. ¿Por qué? Y porque en el fondo, ¿sí? Total, si a la gente no le gusta, digamos, vas a recibir tu pago igual. Eso, por ejemplo, es muy claro y se ve con mucha claridad. Por ejemplo, en los teatros donde se brindan espectáculos de ópera. Cuando las compañías son privadas, ¿sí? Y van a riesgo propio, lo que vos te vas a dar cuenta es que las obras, ¿sí? Son obras que reciben el favor popular, ¿sí? Entonces, o sea, vos vas a poder ir a ver Rigoletto, La Traviata, Nabucco, Madame Butterfly, digamos, Gianni Schicchi, digo, porque estoy hablando, no sé, de Verdi y de Puccini, digo, pero puedo incluir acá a Donizetti con Elixir de Amor, y Lucía de la Marmuro, o puedo incluir, digo, a Bellini con Norma, o con Beatrice de Tella, o, digamos, o La Sámbula, o sea, digo, podría, digamos, o sea, todas óperas que por algo se volvieron populares, ¿sí? Se volvieron populares porque justamente son las mejores. Cuando vos te encontrás con compañías que en realidad están ligadas a la acción del Estado, lo que vos vas a ver es que terminan haciendo óperas, no digamos en función de lo que la gente quiere, sino que terminan haciendo óperas oscuras, poco conocidas, ¿sí? Que en realidad, digamos, o sea, más una cuestión esnovista, ¿sí? Y en el fondo, digamos, o sea, se termina satisfaciendo las preferencias, digo, de un grupo de artistas en desmedro, ¿sí? Del resto de la ciudadanía que tiene que pagar por ese déficit que generan esas obras. Entonces, o sea, se rompe el vínculo maravilloso que brinda el mercado, que es servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y entonces, digamos, se vuelve, ¿sí? A ver quién consigue el mejor favor del déspota que está en la poltrona. La verdad es que qué lamentable lo que me cuentas, pero no deja de ser realmente cierto. Así que vamos a pasar al siguiente chat porque esto, la. Y Javier, continuamos aquí porque también hay otras propuestas que me llamaron mucho la atención y quisiera que tú opines sobre ellas. Por ejemplo, nos vamos a políticas económicas expansivas, fiscales y monetarias. Por ejemplo, en un inciso de este punto dice lo siguiente: para acabar con el desempleo masivo en las ciudades del Perú se requiere entonces una política macroeconómica expansiva con fuertes estímulos monetarios y fiscales. ¿Esto qué significa y es positivo o no es positivo? Mira, eso significa un bajo entendimiento de cómo funciona la economía. Si vos querés acabar con el desempleo masivo, ¿sí? Vos necesitas de dos cuestiones, por decirlo de alguna manera. La primera es eliminar las regulaciones del mercado laboral. Es decir, ¿por qué? Porque el desempleo existe, porque básicamente el, el salario no se mueve en línea a las condiciones de oferta y de demanda. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, vos lo que necesitarías ahí es justamente ir a un programa donde desregules el mercado laboral y eso es lo que va a hacer que elimine el desempleo. Ahora, si hay desempleo, entonces quiere decir que esas leyes laborales lo que están haciendo es ubicar el salario real por encima de lo que sería la condición de equilibrio y por eso, digamos, aparece el desempleo. Ahora, el punto es que eso no se corrige, digamos, con políticas monetarias y fiscales expansivas del tipo keynesiano. Eso, digamos, o sea, si vos querés que los salarios reales sean más altos, ¿sí? Eso se logra con crecimiento económico. Para vos lograr crecimiento económico, vos lo que necesitas es aumentar la inversión tanto en capital físico como en capital humano. Entonces, y eso no se arregla con política monetaria y política fiscal. O sea, salvo que me digas que la política fiscal, digamos, o sea, va a ser correr al Estado del medio, permitirle a las empresas que se desenvuelvan en un mejor ambiente de negocios y de esa manera propiciar la inversión privada, que es la que crea verdaderamente riqueza. Entonces, y si vos querés ejemplos de fuertes estímulos monetarios y fiscales, yo te puedo contar el caso de Argentina. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. De hecho,
el PBI per cápita en 1895, Argentina era el más alto del mundo, aún más alto que el de Estados Unidos y las potencias que, digamos, uno reconoce convencionalmente. Y bueno, Argentina después, o sea, fue abrazando cada vez dosis mayores de socialismo, en especial a partir del año 1916, cuando llega la Unión Cívica Radical al gobierno. De hecho sea de paso, digamos, acá tienen algo para detectar por dónde pueden ir estas personas a dónde, o partidos, a dónde están alineados. Es decir, si se están alineando con la Internacional Socialista, digamos, ya sabés que es garantía de fracaso, de empobrecimiento, de vulnerar los derechos de propiedad, de avanzar sobre las libertades individuales, es decir, un verdadero calvario para los seres humanos de bien. Y si vos te fijas, digamos, tanto la política fiscal y política monetaria en Argentina se han caracterizado por el despilfarro propio de los keynesianos, es decir, esto de los fuertes estímulos monetarios y fiscales. En ese sentido, digo, Argentina, por ejemplo, en el plano monetario, desde que tiene Banco Central, le quitó 13 ceros a la moneda, tuvo 2 hiperinflaciones aún sin tener guerra. El único periodo donde no tuvo inflación fue durante la convertibilidad, porque, digamos, básicamente el Banco Central era una caja de conversión, ¿sí? Y de hecho, digamos, con la caja de conversión, Argentina llegó a ser el país con menos inflación del mundo. Es más, logró hasta crecer con deflación. Por ejemplo, eso pasó en el año 1997. Argentina ya en 1993 tenía la inflación más baja del mundo, y la realidad es que después se eliminó la ley de convertibilidad y dijeron, pero bueno, no vamos a volver a las andadas, y la realidad es que en los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10%, en los segundos fue 20, después fue 30, durante el macrismo fue 40, y bueno, y Argentina, digamos, cada vez se encamina a niveles de inflación peores. En materia de política fiscal, Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna, digamos, ya este año Argentina logró superar el año pasado, lograr superar la marca de Ecuador, o sea, Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. De hecho, hizo una reestructuración hace poco tiempo y el riesgo país en la punta corta, o sea, en el bono más corto, llega a ser de 2.000 puntos básicos, o sea, en dólares, ¿no? O sea, con lo cual, digamos, son tasas de interés que hacen absolutamente imposible cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de inversión. Entonces, la realidad es que, la otra alternativa, ¿cuál es? Subirte más los impuestos, o sea, o te cobran impuestos presentes y te destruyen la economía hoy, o te cobran, digamos, impuestos a generaciones futuras, como es el endeudamiento, lo cual además es una inmoralidad, ¿sí? Porque le está cobrando impuestos a personas que no votan y a personas que ni siquiera nacieron, o digamos impuesto inflacionario, que es un impuesto tremendamente perverso que yo lo suelo llamar el impuesto a los pobres. O sea, ¿por qué? Porque pega muchísimo más fuerte sobre los segmentos más vulnerables de la sociedad. De hecho, también pega fuerte, les cuento los estudios en Argentina. Argentina, en un estudio hecho por el Banco Central, básicamente se demostró que cada vez que la tasa de inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento. Si eso vos lo incorporás en los estudios sobre lo que es la política monetaria y la inflación en Argentina desde la creación del Banco Central, hoy Argentina tendría que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, si no un décimo si lo medimos al tipo de cambio paralelo, que es el que podés comprar. Y no solo eso, sino que además el impuesto inflacionario le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los segmentos más vulnerables. Por ende, digamos, es bastante raro, bastante particular que una persona, digamos, que quiera adherir a cuestiones de izquierda, digamos, se empecine a llevar a cabo políticas que tanto dañan justamente no solo a toda la economía, sino muy especialmente a los más vulnerables, salvo que parte del plan sea empobrecer a la gente.
No, lamentable, y justo acá, por ejemplo, se han empeñado hasta decir basta, siempre lo dicen, que no se va a quitar autonomía al Banco Central, justamente por miedo a ejemplos como el argentino, como el venezolano, pero justamente acá en un inciso de la política fiscal expansiva dice lo siguiente: aplicación de la política monetaria, y dice acá, tasa de interés de referencia cero. ¿Cómo puede ser que se mantenga la autonomía si dice que la tasa de interés se va a mantener en cero? Y también dice entregar bonos universales a mansalva. Hay un programa de créditos y ahorros para todos de manera enorme. Bueno, eso es bastante, bastante peligroso. O sea, mi posición respecto a los bancos centrales es muy clara. O sea, yo soy partidario de eliminar los bancos centrales. O sea, el dinero no es un invento del Estado. El dinero es un invento privado. O sea, lo inventaron los privados para superar los problemas que acarreaban las economías de trueque, como el problema de la doble coincidencia o el problema de la indivisibilidad de los bienes. Ahora, después, o sea, si uno decide tener banco central, hay distintos esquemas, digo, de banco central. Digamos, hay cajas de conversión, ¿sí? Digamos, por ejemplo, como podría ser el caso de Hong Kong, ¿sí? O economías dolarizadas, como el caso de Panamá y el caso de Ecuador. Digamos, ir a un régimen, digamos, de tipo convertibilidad como el que tenía Argentina en su momento, ¿sí? Ahora, esos regímenes, o sea, suelen bajar muy rápidamente la inflación. ¿Por qué? Porque como la oferta de dinero se vuelve endógena y se acomoda a la demanda de dinero, ¿sí? Si ustedes respetan la regla monetaria, automáticamente ustedes van a lograr bajar la inflación. O sea, pero bueno, tío, tienen el problema de la rigidez que implica dejar un tipo de cambio fijo. Ahora, en ese sentido, si uno tiene Banco Central, yo soy más partidario de que todos los precios sean libres y que el Banco Central, digamos, controle la cantidad de dinero. Ahora, el punto es que cuando el Banco Central tanto aumenta la cantidad de dinero como cuando reduce la cantidad de dinero, genera daño. Por lo tanto, o sea, digamos, o sea, la única política monetaria razonable sería no modificar la cantidad de dinero. Y en ese contexto, sí, la pregunta es: ¿para qué quiero tener un banco central? Y acá hay cosas todavía que me parecen muchísimo más peligrosas, ¿no? Porque cuando dice lo de la tasa de interés de referencia cero, eso es verdaderamente grave. O sea, y esto le vale las mismas críticas que le vale al inflation targeting con control de la tasa de interés. La realidad es que esto, digamos, o sea, cuando uno revisa la literatura, digamos, Hayek, digamos, en su maravilloso libro, que es la fatal arrogancia, bueno, dice todas las cosas que creen los políticos que saben y que pueden hacer bien, y que en realidad no saben y no van a hacer bien. Porque vos fíjate, si yo quisiera determinar la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Para poder determinar la tasa de interés, ¿sí? Digo, que vos lo podés hacer analíticamente en un planteo matemático, pero vos, para poder determinar eso, necesitarías saber, uno, la utilidad marginal de todos los bienes presentes para cada uno de los agentes de la economía. Ese es el primer punto. Dos, la utilidad marginal de todos los bienes futuros para todos los bienes de la economía. Tres, la tasa de preferencia intertemporal de cada uno de los agentes de la economía. Cuatro, el producto marginal del capital en cada uno de los sectores de la economía. Cinco, la tasa de depreciación del capital para cada una de las empresas de la economía. Y esto vale tanto para el presente como para el futuro. ¿Sí? Y todo eso, además, debería tener ancladas las expectativas para que desde una tasa de interés real poder llegar a una nominal. Entonces, si vos te das cuenta, para vos poder hacer eso, tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, deberías ser Dios. ¿Sí? Y la realidad es que, digamos, una tasa cero, ¿sí? Verdaderamente, digamos, habría que preguntarle a esta persona cómo llega, digamos, a ese número de cero, porque, digamos, básicamente, digamos, parece bastante complicado,
digamos, que alguien, digamos, pueda hacer esa argumentación y poder demostrar que esa es la tasa de equilibrio. Por lo tanto, digamos, o sea, eso, digamos, inexorablemente, lo que va a terminar haciendo, si hace eso, va a generar lo que se llama un ciclo de boom and bust. Porque cuando vos arrogantemente creés que podés determinar la tasa de interés y la fijás en un nivel debajo del nivel de equilibrio, que es implícitamente lo que está diciendo cuando dice que va a expandir el crédito y que va a hacer todo esto para financiar tal y cual cosa, bueno, esto es bastante complicado porque en el fondo lo que te está diciendo es que explícitamente va a buscar una tasa de interés que esté por debajo del nivel de equilibrio, y eso lo que va a generar son dos cosas: una caída del ahorro, con lo cual, digamos, lo que vos vas a tener es que vas a estar estimulando el consumo, y por otro lado vas a estimular artificialmente la inversión. Eso es inconsistente, y esa inconsistencia se corrige por una cuña monetaria, es decir, emitiendo dinero. Y eso hace que se generen señales falsas y que transitoriamente la economía opere fuera de la frontera de posibilidades de la producción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el tiempo transcurre, ¿sí? Vos, como no estuviste ahorrando, ¿sí? Porque estuviste sobreconsumiendo, porque había una tasa de interés falsa, ¿qué es lo que pasa? Vos no vas a tener con qué soportar los gastos en la inversión que artificialmente se hizo. Por lo tanto, digamos, ahí lo que vos vas a tener es un derrumbe de la demanda y vas a tener una profunda destrucción de capital. Por lo tanto, todas estas ideas de crear crédito desde lo monetario son verdaderamente demenciales. Lo que verdaderamente crea el crédito, ¿sí?, para financiar la inversión no es la impresión de papelitos, porque si fuera así, entonces Argentina tendría que ser súper rico con todos los papelitos que imprime. De hecho, Venezuela tendría que estar nadando en la abundancia. Y en realidad ocurre todo lo contrario. Es decir, lo que vos necesitas para financiar la inversión es el ahorro. Y el ahorro no se genera aplicando políticas monetarias y fiscales demenciales que estimulan el consumo, porque ese estímulo del consumo va en contra del ahorro, por ende va en contra de la inversión, va en contra del crecimiento económico, más allá de todos los disparates que te pueden hacer en materia de respeto a los derechos de propiedad, como vimos en el punto anterior. Entonces, básicamente, lo que vos te estás comprando acá es la garantía del estancamiento y del hundimiento y del empobrecimiento, y hacer explotar la cantidad de pobres e indigentes. Y si quieren un ejemplo de eso, vean el caso de Argentina, que está camino a tener 50% de pobres y tiene más de 10% de indigentes. O sea, Argentina tiene 5 millones de personas que no les alcanza para comer. En el país de los alimentos, en un país donde produce alimentos para 450 millones de seres humanos, digamos, donde la presión fiscal sobre el sector agropecuario es del 60%, y con toda esa presión fiscal no se puede pagar el alimento de 5 millones de personas. Es una cosa absolutamente demencial. Digamos, verdaderamente tengan cuidado, porque, digo, pareciera que estas son las propuestas de argentinizar a Perú. O sea, les aviso, les va a ir mal. Javier, la verdad es que es un duro golpe a la realidad y concuerdo exactamente contigo. Así que vamos a pasar al siguiente punto porque igual se vienen curvas. Y la verdad que las palabras de Javier están siendo realmente duras porque estamos viendo, analizando el plan económico y vemos que tiene una realidad bastante, como digo, fría y cruda. Por ejemplo, nos vamos ahora a lo que es el crédito público. Por ejemplo, acá en este inciso dice lo siguiente: crear un banco de fomento rural y agrario que tendrá como rol a entrar a financiar las actividades económicas en las zonas rurales con tasas de interés y formas de crédito adecuadas. Ahí tú ya dijiste que será una tasa de interés y forma de crédito adecuada. Aparte te comento que ya en el Perú hemos tenido ya 2 bancos agrarios y las dos experiencias han quebrado, pero parece que se quiere volver a repetir por tercera vez, como si la tercera vez fuera la vencida. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, vos acabás de adelantar el resultado. El resultado siempre es el mismo, terminan quebrando. O sea, primero que, digamos, tasas adecuadas y formas de crédito adecuadas. Es decir, es la decisión arbitraria de un burócrata de violentar las costumbres de los individuos porque no le gustan, porque no las entiende, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos hablas,
Entonces, en general, esto siempre termina siendo tasas subsidiadas. Ahora, cuando la tasa está subsidiada, quiere decir que esa tasa de interés no cubre el costo de oportunidad. No, y el costo de oportunidad tiene incluido, por ejemplo, el riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que, y como vos además lo haces a gran escala, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que vos termines recaudando por los créditos otorgados, que no sería lo que vos darías en las condiciones normales, no alcanza para solventar tu fondeo. Entonces, a la postre terminás quebrando. O sea, y terminan siempre igual. Todos estos casos son todos iguales. Y además tienen el problema que, como estos se hacen desde instituciones públicas, además favorece la corrupción y darle créditos a los amigos, ¿sí? Y que eso, digamos, termina deteriorando aún más el patrimonio público. O sea, son una forma de estafa encubierta. Uf. La verdad es que justo acá, como tú le dices, tenemos otro punto que dice lo siguiente: impulsar un sistema único y eficaz de compras públicas de alimentos de la agricultura familiar, el cual permitirá generar un mercado más estable y predecible para nuestros productores. Básicamente que el Estado haga compras públicas. ¿Esto de verdad ayuda a la gente? No, bueno, esto es otro disparate más. Bueno, de hecho, en Argentina, digamos, con la llegada del coronavirus el año pasado, es más, el gobierno puso controles de precios y cuando hizo las compras para satisfacer las necesidades de alimentación de los segmentos más vulnerables, sucede que el ministerio que se encargaba de eso terminó pagando entre 30% más y 3 veces más caro lo que se pagaba, digamos, en los acuerdos de precios. Es decir, un acto de corrupción escandaloso. Y es más, en algunos casos, el alimento que llegó tenía gorgojos. Digo, para que tengan idea, o sea, eso es cuando el Estado se pone a hacer las ayudas. Es decir, cuando el Estado trata de corregir algún problema con una ayuda, lo único que termina haciendo es agrandar el problema. No, la verdad, lapidario Javier, la verdad, nos has dado una idea de qué podría causar esto, así que está súper bien la explicación. Ahora vamos a pasar al siguiente punto porque sin duda esto es algo realmente importante. Listo, Javier. Justo acá hay una propuesta que se está impulsando bastante, que es el llamado impuesto a la riqueza, que supuestamente va a servir para financiar todos estos programas de dinero público. Quisiera que me expliques, la verdad, si esto está bien, está mal, es bueno, es malo, porque tengo entendido que ya en Argentina se planteó un impuesto a la riqueza. Bueno, desde mi punto de vista es una aberración, ¿no? Porque cuando te cobran impuestos a la riqueza, que en el fondo deriva de tus beneficios acumulados, por los cuales vos ya has pagado impuestos. Es decir, por ejemplo, vos tenés ganancias, generás ganancias, entonces, ¿qué hacen? Te cobran impuestos a las ganancias, ¿sí? O impuesto a la renta, ¿sí? Ahora, es interesante, porque entonces ese remanente que a vos te queda es riqueza. Y ahora te van a cobrar un impuesto más, ¿sí? Y en el fondo lo que trata de hacer es de castigar a los exitosos. Ahora, ¿quién es exitoso en el capitalismo? El exitoso es aquel que sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, logra tener mejores beneficios, logra tener mejores resultados. Y eso después deriva en varias cuestiones, porque no es cierto, digamos, que ese dinero queda, digamos, perdido en el aire, digamos, como creen los socialistas y los keynesianos, digamos, que verdaderamente tienen unos problemas de equilibrio general intertemporal graves, tanto en flujos como en stocks. La verdad es que cuando vos generás mucha ganancia, ¿sí? Primero que sos un benefactor social, porque vos, para que vos ganes mucha plata, quiere decir que el público te avaló con su acto de compra, ¿sí? Por lo tanto, digamos, has beneficiado a un montón de gente y por eso te enriqueciste. Por eso, digamos, o sea, el premio, ¿sí? de ser un benefactor social es volverse millonario, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, una vez que se genera ese dinero, digo, parece que a los socialistas ese dinero les molesta y utilizan distintos argumentos que son todos falaces. Por ejemplo, que entonces se pierden puestos de trabajo. Mentira, porque si vos esas ganancias, ¿sí? Vos las volcás Y al Javier, consumo, antes de eso generás te puestos de quería hacer trabajo en una otro. pregunta. ¿De qué tipo de falacias hablas?
Bueno, mira, esto está muy bien contado en un libro maravilloso de Huxley, que se los recomiendo fuertemente, se llama La economía en una lección, y todas estas falacias de keynesianos y socialistas las destruye una por una. Suponete lo siguiente, te pueden decir, no, bueno, pero se pierden puestos de trabajo. Es mentira eso. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Por ejemplo, si vos te lo consumieras, ¿sí? Te lo estarías gastando en otro lugar. ¿Sí? Consecuentemente generarías empleos y fuentes de trabajo, ¿sí? Y actividad en otro lugar. Lo que pasa es que parece que al Estado le gusta más generarlo él, donde él quiere, lo cual, digamos, o sea, no solo implica expropiarte y robarte el fruto de tu trabajo, implica castigar al exitoso, sino que además implica una asignación ineficiente, porque no es esa la asignación que la gente querría hacer originalmente. La otra es decir, no, bueno, no lo gasta, lo está ahorrando. Bueno, justamente, si lo ahorra, eso se va a transformar en inversión y eso no solo va a ser puestos de trabajo, ¿sí? y actividad en otros sectores, sino que además va a ser mayor riqueza hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, si vos te fijás, hay daños directos y daños indirectos, es un conjunto de situaciones verdaderamente aberrantes. La otra es que puede decir, no, bueno, pero ese dinero lo destruyó y lo hizo desaparecer. Bueno, si hubiera hecho eso, digamos, el nivel de precios sería más bajo y beneficiaría a toda la población. Y algunos te podrían decir, no, bueno, pero en realidad está fugando la plata, los capitales de la economía. Y la realidad es que entonces, si pasara eso, digamos, el tipo de cambio sería más alto y consecuentemente se reasignarían recursos hacia el sector externo. Así que digamos, no, digamos, todas esas cuestiones que aducen los socialistas y keynesianos sobre todos los problemas de tener gente rica, en realidad no son más ni menos que eufemismos y máscaras para ocultar la verdadera realidad de esta gente, que es su envidia, su odio, su resentimiento, digamos, la bronca y el odio que le produce aquel que es exitoso, porque no soportan ver en la realidad que son unos fracasados respecto a la gente de bien. Contundente, Javier. La verdad es que contundente y bien explicativo sobre cuál es la verdadera intención sobre lo que es el impuesto a la riqueza. Vamos con otro punto que esto la verdad está siendo muy interesante. Y Javier, justo acá hay algo importante que tenemos que hablar, que es, nosotros lo hemos calificado como tonterías diversas, sobre todo a mí cuando lo leí me pareció de una índole bastante grave, pero tú lo sabrás explicar mejor que yo. Acá te pongo estos puntos que la verdad es que me gustaría que los analices. Acá se dice lo siguiente: promoción institucional y legal de derechos colectivos del trabajo. Luego dice lo siguiente: regulación que promueva negociación colectiva por rama de actividad. Por último, respeto de derechos colectivos del trabajo en todas las actividades, incluido el servicio público. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, esto es un disparate. Digamos, estos son, digamos, eso es más o menos ir al régimen laboral argentino, donde en realidad el régimen laboral argentino está inspirado en las 5 leyes de la Carta del Laboro, digamos, de Mussolini, o sea, del régimen fascista, donde tratan, digamos, a un empresario como si su deporte fuera echar gente. En realidad, lo que vos tenés es que esto implica todo un conjunto de rigideces en el mercado laboral que lo único que va a hacer es generar desempleo o salarios más bajos, porque, digamos, o sea, nada es gratis. Y cuando vos pongas todas estas regulaciones que creen que, digamos, o sea, esto favorece el trabajo, al trabajador, lo único que hace es perjudicarlo y lo termina perjudicando gravemente, porque esto desincentiva la creación de empleo. Entonces lo que vos vas a empezar a ver es que aumenta el desempleo en los segmentos más jóvenes, donde a los jóvenes les empieza a costar mucho conseguir trabajo, ¿sí? Y si una persona, digamos, de determinada edad pierde su trabajo, está muerto porque no puede volver a conseguir trabajo. Por lo tanto, o sea, esto lo único que va a hacer es perjudicar a los trabajadores, o sea, los va a perjudicar con menores salarios reales, con mayor inestabilidad laboral y claramente con mucho problema para conseguir trabajo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquellos países que, digamos, tienen regímenes laborales más duros, ¿sí? Hace que digamos, el aumento de desempleo sea mucho más grande. Tienen más desempleo, les cuesta mucho más trabajo conseguir un empleo. Por lo tanto, digamos, a lo único que termina perjudicando esto es a los trabajadores. Es decir, siempre pasa lo mismo con las políticas socialistas y keynesianas. Es decir,
supuestamente tienen una buena intención, quieren ayudar a alguien, y lo que terminan haciendo con las políticas que diseñan es perjudicarlos aún más. Por eso Friedman en algún momento decía, a las políticas no hay que juzgarlas por sus intenciones, sino que hay que juzgarlas por los resultados. Y estas aberraciones que ustedes me están presentando, ¿sí? que estarían siendo propuestas, la verdad es que lo único que harían son causar daño. Y si quieren un ejemplo de cómo se puede destrozar un país con estas cosas, miren el caso argentino, digo, no tienen que ir muy lejos. Contundente como siempre, Javier. Y luego acá hay algo que creo que ustedes lo han vivido en Argentina. Incluso algunos medios lo calificaron como uno de los robos más grandes de toda la historia. Por ejemplo, acá propone lo siguiente: garantía pública de seguridad social y eliminación de las AFP, que en Argentina su equivalente sería la AFJP. ¿Tú qué opinas de eliminar el sistema de capitalización individual? Bueno, también otra aberración, porque, a ver, vamos a esta situación. Argentina nacionalizó el sistema digamos, previsional, ¿sí? A mediados del siglo XX, y eso después colapsó, digamos, con jubilaciones miserables. Y ahí Argentina básicamente lo que hizo fue privatizar el sistema de jubilaciones, que eran las AFJPs. De hecho, en el año 2007, ¿sí? Kirchner hizo un referéndum, o sea, hicieron toda una campaña en contra de las AFJPs para nacionalizarlas. ¿Para qué? Para poder disponer de los fondos de pensión a su PHR. Entonces, digo, cuando se hizo esa votación, el 90% de las personas eligieron quedarse en el sistema privado, a pesar de la campaña de desprestigio impulsada por Néstor Kirchner. Y como el resultado no le gustó, al otro año las nacionalizó. ¿Y qué terminó haciendo? Reventando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había inflación del 30% y el administrador, que se llamaba Bocio en ese momento, se jactaba de que colocaba bonos al 16%. O sea, era un inútil, terminaba teniendo una pérdida real de 14 puntos porcentuales por año. Por eso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se destruyó, ¿sí? ¿Y para qué se usó? Y para financiar proyectos políticos, ¿sí? Para financiar a los amigos, para financiar corrupción, es decir, la consecuencia ¿cuál es? El detrimento de las jubilaciones futuras. O sea, es una estafa. Es decir, si hacen eso, ya se los digo, van a ser estafados, porque pasa siempre. Totalmente de acuerdo, Javier. Ahora vamos al último punto, que es una pregunta que vas a tener todo el tiempo para poder explayar. Y ahora, Javier, justo para ir finalizando, más o menos hemos hecho los cálculos de cuánto va a costar todo lo que proponen en general, y más o menos sería lo siguiente: sería 6% del PBI que se iría en salud. Esto implica 2,8% de gasto extra del PBI, 6% en educación que han prometido, lo cual implicaría 1,8% más extra de gasto, 2% extra en inversión pública. Si hablamos de un ingreso básico universal, costaría 1% de PBI al mes, hasta por 2 años. Asumiendo que esto solamente sería un año, sería más o menos 12% del PBI, lo cual más o menos haciendo sumando todos los gastos, sería 45% del PBI, que sería 336 mil millones de soles. Quería que tú, más o menos sabiendo todo esto, me expliques qué es lo que pasaría con el país, con el futuro de los jóvenes, y al final de todo esto me contestes, tú si fueras peruano, ¿votarías o no votarías por esta clase de personas? Bueno, a ver, vamos por parte. Lo que vos tenés acá es un plan de estímulo fiscal enorme, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, si recordás, Mirko, al inicio, yo te hablé de el despilfarro fiscal y los desastres que ha causado. Entonces, este nivel de despilfarro fiscal, digamos, vos lo vas a tener que financiar de alguna manera. Una es subiendo los impuestos presentes. Y cuando vos subas los impuestos presentes, vas a estar destrozando otras áreas de la economía, ¿sí? La otra alternativa es financiarlo con emisión monetaria, con lo cual lo que vas a terminar haciendo es cobrando impuesto inflacionario, y en el fondo vas a terminar castigando a los sectores más vulnerables. Y la otra alternativa, dado los números de deuda producto que tiene Perú, ¿sí? Podrían lograr financiarlo con deuda.
Y esto sería una trampa letal. ¿Por qué sería una trampa letal? Porque de corto plazo hasta la gente podría sentir que se siente mejor. ¿Por qué? Y porque está financiando la fiesta con la plata de otros. ¿Sí? Ahora, el problema es que después en algún momento hay que pagar la cuenta. Entonces, en el momento que vos pagues la cuenta, no solo que generaste una estructura de gasto que requiere mayores impuestos y que por ende, digamos, va a terminar penalizando el crecimiento económico, sino que además esa deuda es absolutamente inmoral. ¿Por qué? Porque la van a pagar gente, no solo, digamos, o sea, que no vota hoy, sino gente que quizás todavía no nació. Entonces, es profundamente inmoral. Es decir, entonces lo que ustedes tienen acá es un programa económico de salvajismo económico, es la barbarie. Es decir, tiene los peores defectos del socialismo, los peores defectos del populismo, ¿sí? Los peores defectos del keynesianismo, está plagado de falacias, o sea, y todas estas cosas que hacen van a terminar mal, ¿sí? Digamos, la mejor experiencia es el caso argentino, es decir, van a tener una leve ilusión de corto plazo porque lo van a estar financiando con endeudamiento y cuando se corte el financiamiento se van a pegar una piña para el campeonato mundial. Por lo tanto, digamos, me parece sumamente preocupante que en el siglo XXI siga habiendo gente que propone este tipo de disparates. Obviamente, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, jamás votaría por alguien que propone este conjunto de imbecilidades, sino que además estaría buscando la forma de irme del país. Totalmente, totalmente contundente. Entonces, Javier, ¿esto hipoteca el futuro de los jóvenes? Definitivamente. O sea, está destruyendo el país de cara al futuro. O sea, puede llegar a tener una, ¿cómo decir? Un boom de corto plazo, pero después el deterioro a largo plazo va a ser enorme. Enorme. O sea, el empobrecimiento que va a emerger de todo esto va a ser tremendo. Muchas gracias, Javier. La verdad es que ha sido muy ilustrativo. Creo que se va a sacar muchísimas conclusiones de todo esto y quería agradecerte por este análisis que me parece que ha sido bastante sincero. Por favor, gracias. Ha sido un placer enorme esta oportunidad de hablar nuevamente contigo, Mirko. Muchas gracias, Javier. Nos estaremos viendo a todos en otra oportunidad.